sus asientos. Muy bien, el mensaje se titula El supermisionero. ¿Quiénes son misioneros de nacimiento aquí? Hay muchos de otros lugares, ¿eh? Hay muy pocos misioneros. A ver, ¿quiénes son misioneros? Yo pensé que la mayoría era de otro lado. ¿Eh? ¿Y quién es supermisionero? ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¿Sabe? Vamos a tratar de ver un poquito la historia de un supermisionero. Ese supermisionero llamado Pablo. Y para introducción simplemente, nosotros tenemos algunos superhéroes, como en el caso de Superman, que supuestamente nació en el planeta Krypton, pero que sus padres, como el planeta se iba a destruir, construyen una nave especial y lo envían al bebé a la Tierra. Este bebé termina en una finca estadounidense ahí cerca de una ciudad ficticia llamada Smallville, y unos padres lo adoptan. Jonathan y Martha Kent adoptan el bebé y al poco tiempo se dan cuenta de que tiene poderes sobrenaturales. Así que Jonathan y Martha incentivan al bebé para que dirija todos esos superpoderes que tiene para hacer el bien. Otro de los grandes héroes que tenemos es el hombre araña. El hombre araña, su nombre en la película o en la ficción es Peter Benjamin Parker. Este era un huérfano que en principio recibe esos superpoderes porque va a una exposición de arácnidos y una araña lo pica. Esa araña era radioactiva y a través de esa radioactividad le genera a él que pueda lanzar las telarañas que donde después se cuelga, van de aquí para allá. En principio, Peter lo que quería era que esos superpoderes que él tenía, usarlos para su propia vida, para ganar dinero y para tener fama. Es así que una noche ve que un ladrón roba a una anciana dinero y él no hace nada. Tiempo después ese mismo ladrón entra a la casa de su tío, Ben, y lo mata. Y entonces ahí él se da cuenta de que tiene que usar esos superpoderes para hacer el bien. Y entonces a partir de ahí se transforma y los niños aún hoy, ¿no es cierto?, se visten de Spider-Man, ¿sí? El hombre araña. Y bueno, los que les gusta por ahí las series de acción, también hay una película que se hicieron varias series porque fue muy famosa, que catapultó a Matt Damon como actor de esta saga, en donde hay un personaje que inicialmente había entrado a la Central de Inteligencia Americana como funcionario de la Central de Inteligencia y se mete en un programa en donde prácticamente le lavan el cerebro para que él pueda hacer cosas sin sentir el mínimo rencor, porque
Le mandaban a hacer algo y él lo hacía. Alguno debe recordar esta serie. Pero él buscaba, a partir de un evento que surgió, saber quién era en realidad, porque dentro de ese proceso que sufrió, prácticamente le produjo amnesia y no sabía y no recordaba quién era, hasta que por fin recuerda que su nombre verdadero era David Whip y que él mismo se había metido en ese problema porque se ofreció voluntariamente para hacerlo. Y hay otro, Saulo de Tarso, que termina convirtiéndose en Pablo, el predicador del Evangelio, el misionero que extendió el Evangelio en prácticamente todo el mundo conocido en aquel momento. Pero este Pablo inicialmente fue Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, hasta que tiene un encuentro con el propio Jesús. Este personaje nació en Tarso, Saulo nació en Tarso, estudió con el rabino Gamaliel en Jerusalén. Este era el más importante de los rabinos de la época. Era fariseo, que era el ser fariseo es una secta política, religiosa, social, que tenía la mayor influencia en la vida política y en la vida religiosa en la época de Jesús. Perseguidor de la iglesia de Cristo y al final misionero del mensaje de Jesús. Este personaje prácticamente es contemporáneo de Jesús. Unos años más joven quizás, porque tampoco hay una fecha exacta. Su nacimiento fue alrededor entre el año 5 al año 8 de nuestra era, después de Cristo. Entre el año 35 y 38, lo más probable es que haya sido en el 36, tiene un encuentro con Cristo. Y a partir de ese encuentro con Cristo, su vida cambia radicalmente. De ser un perseguidor, pasa a hablar de Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Y su vida transcurre desde el año 36 hasta prácticamente el 46, esos 10 años. Él está en Tarso, primero en Damasco, después en Tarso y después en la iglesia de Antioquía enseñando, ya que era tenía muchos estudios. Habíamos dicho que él era fariseo y que había estudiado con el rabino Gamaliel. Así que comienza en el año 46 con el primer viaje, en el año 50 con el segundo viaje, en el 54 aproximadamente con el tercer viaje. Luego es encarcelado primero en Judea, después en Roma. Y algunos dicen que después de ese primer encarcelamiento en Roma salió libre y se cree que pudo visitar su sueño, que era visitar España, que era el mundo del oeste conocido en aquel momento. Este Pablo escribió 13 cartas de nuestra Biblia. Incluso hay algunos que hoy ya no se cree tanto que haya escrito Hebreos, pero hay 13 cartas que tienen su autoría. Y realmente nos deja una enseñanza espectacular en nuestras Biblias de lo que él explicita en esas cartas. Y 5 de ellas son escritas desde la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Segunda Timoteo. Esas seguro que fueron escritas en tiempos donde él estuvo en la cárcel. El primer viaje misionero, cuando él estaba en Antioquía,
de Siria, la iglesia decide enviar 2 misioneros y eligen a Pablo y Bernabé, hombres de fe, hombres que tenían el poder de Dios en sus vidas y salen desde Antioquía primero a la isla de Chipre, a Salamina y a Pafos. En ese trayecto también les acompaña Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Así que Pablo, Bernabé y Juan Marcos parten a la isla de Salamina, donde ahí mismo instalan esa iglesia en Salamina y en Pafos. Tan grande fue el ministerio que hicieron en esa isla, que aún el gobernador Paulo Sergio se convierte en ese viaje en Pafos. Y de ahí estos misioneros salen a Atalía, a Perge, y de ahí a Antioquía de Siria. De Pisidia. Antioquía de Siria era de donde ellos habían salido. Van a esta iglesia y hay una explosión, porque lo que primero hacía Pablo era ir a la sinagoga, y en esa ocasión le invitaron a predicar en la sinagoga. Pablo utiliza la sinagoga y el sábado siguiente le piden que nuevamente esté. Y dice que se agolpó la ciudad para escuchar las palabras de Pablo. Y tal fue el éxito que la gente comenzó a creer en Cristo. Pero ¿sabe? Dentro de la sinagoga había algunos que no creyeron. Y aquellos que no creyeron incentivaron al resto de la gente que no creía y también a las autoridades de la ciudad para echarlo. Así lo hicieron, y entonces Pablo y Bernabé, ya en el viaje en Perge, Juan Marcos se volvió, así que estaban ya solamente Bernabé y Pablo. Siguieron hasta Iconio. En Iconio sucedió exactamente lo mismo. La gente que recibió la palabra estuvo contenta hasta que nuevamente los judíos que no creían confabularon de tal manera a la gente que lo obligaron a irse. Irse hasta Listra. Listra sucede exactamente lo mismo. La gente se convierte, la gente recibe a Jesús, pero aquellos que no reciben se confabulan con las autoridades. Y es más, vinieron los no creyentes, judíos no creyentes de Antioquía y de Iconio, para levantar justamente maldades contra Pablo y mentiras contra Pablo y Bernabé para que se fueran. En Listra, Pablo es apedreado, de tal manera que lo creen muerto, pero dice que Dios le da una oportunidad porque la vida de Pablo tenía una misión que cumplir y por lo tanto tenía que levantarse. Así que se levanta y va a Derbe. En Derbe nuevamente hay una extensión del mensaje tremendo. Está un tiempo en Derbe y emprende el recorrido de regreso, pasando por Listra, por Iconio, por Antioquía, Perge, Atalía y de nuevo ahí a Antioquía. En ese viaje de regreso lo que hacen Pablo y Bernabé es dejan ya líderes en cada una de las iglesias para que la iglesia pueda seguir creciendo. ¿Cuál fue el resultado de este primer viaje? 7 iglesias fundadas: Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿En cuánto? 2 años. 2 años, 7 iglesias. Así que regresa Pablo y Bernabé en realidad regresan a Jerusalén, porque, ¿saben? La discusión era que los no judíos, decían algunos, tienen que circuncidarse
para ser completamente salvos y ser cristianos. Hasta que hay un concilio en Jerusalén alrededor del año 50, en donde se toma la decisión y se decide de que quien acepta a Jesús en el momento y en la situación que está, se tiene que mantener así, sin necesidad de circuncidarse. Menos mal, dicen los varones de aquí, a ver si teníamos que circuncidarnos todos para llegar a ser cristianos, ¿verdad? Pero no, tomaron la decisión correcta en la iglesia de Jerusalén. Y así que desde Jerusalén el segundo viaje parte de Antioquía y por tierra van a Tarso, a Derbe, a Iconio, a Listra, a Antioquía y llegan a Troas. En este segundo viaje ocurre algo. Pablo quería salir con Bernabé y Bernabé quería llevar a Juan Marcos nuevamente. Pablo se opone y le dice, no, yo no quiero que el que nos abandonó en primera instancia participe con nosotros. Así que hubo una diferencia importante entre Pablo y Bernabé. Pero déjeme decirle algo, esa diferencia no significó que Pablo formó una iglesia separada y Bernabé otra iglesia, sino que se formaron dos equipos misioneros. Un equipo misionero liderado por Bernabé, que llevó consigo a Juan Marcos visitando la isla de Chipre, y Pablo con Silas yendo por tierra y visitando primero las ciudades de Tarso, de Derbe, Iconio, Listra, y cuando llegan a Listra, ahí recogen a otro misionero más, Timoteo, que a partir de ahí fue como el hijo espiritual y carnal que tuvo Pablo durante toda su vida. Y llegan a Troas, y en Troas se sube al barco junto con ellos el médico Lucas, que es el que escribe la carta de los Hechos. ¿Por qué? Porque en ese capítulo 11 de Hechos, 13, comienza a hablar en primera persona del plural el escritor. Dice, en lo anterior decía, vinieron y hasta Troas. Y en Troas dice, nosotros nos fuimos. Así que ahí se suma al periplo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y ahí es donde Pablo recibe en Troas, recibe la visión de que no vaya a predicar más al Asia, sino que vaya a predicar a Macedonia, que es Europa. Si ustedes ven todo lo que dice, donde dice Efesio, Troas, Pátara, Antioquía, Iconio, eso es la actualmente es territorio de Turquía. Y Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, es territorio actual de Grecia. Eso es lo que hace Pablo, va a Filipos. En Filipos comienza a predicar y nuevamente hay una recepción inmediata del Evangelio. Una mujer vendedora de púrpura, de muy buena posición, le dice a Pablo y a sus amigos, yo voy a pedirte que vengas a estar en mi casa es tuya. Lidia ofrece ese servicio al apóstol Pablo y a quienes lo acompañaban, y está un buen tiempo en Filipos hasta que de nuevo los que no creen, los judíos que no creen, impulsan a que Pablo salga de Filipos. Ustedes recuerdan que en Filipos está el encarcelamiento, está justamente donde el carcelero que cuidaba a Pablo quiere suicidarse y Pablo le dice que no. Al final cree en la palabra y toda su familia es bautizada. Las autoridades liberan a Pablo y Silas,
pero le piden que se vaya. Así que de ahí van a Tesalónica. En Tesalónica ocurre exactamente lo mismo. Hay una recepción inmediata, muy buena, pero los que no creen, y especialmente los judíos que no creían, actúan contra Pablo y Silas. En Tesalónica ocurre algo interesante, porque los que lo acusan, dice, han venido hasta aquí aquellos que perturban el mundo entero. Aquellos que perturban el mundo entero han llegado a la iglesia o a la ciudad de Tesalónica. Qué gran carta de presentación. Pablo y Silas perturbaron el mundo entero predicando la palabra de Dios. Y nuevamente ahí tienen que irse, van a Berea, en Berea predican, Pablo instala la iglesia ahí, pero nuevamente tiene que irse, se va a Atenas, en Atenas tiene un corto ministerio, hay solamente 2 personas que menciona la Biblia y algunos más que se convierten, Dionisio y Dámaris. De ahí se va a Corinto, en Corinto está 1 año y medio y ahí sí forma una iglesia creciente, aunque también es expulsado de nuevo de la sinagoga. Así que todo el tiempo en este segundo viaje, Pablo predica y es echado, predica y es echado, hasta que al final de Corinto va hasta Éfeso, y en Éfeso también predica en la sinagoga, y hay muchos que se convierten. De ahí pasa a Rodas y a Pátara. Así que en este segundo viaje, en prácticamente 3 años, hay 8 iglesias que fundó. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Efesos, Rodas y Pátara. 2 años, 7 iglesias. 3 años, 8 iglesias. Luego el tercer viaje es un viaje simplemente de consolidación. Recorre todas las iglesias que había fundado, pero no funda ninguna. Y vuelve a Jerusalén. En Jerusalén, previo a eso, le dicen, por favor, no vayas, porque te quieren matar en Jerusalén. Pero él dice, es necesario que yo vaya porque Dios me lo pide. Llega a Jerusalén, en Jerusalén es encarcelado, de ahí pasa a Cesarea, donde está prácticamente 2 años en cautiverio, donde se cree que comienza a escribir las cartas. Hay algunos que dicen que comenzó en Cesarea y siguió en Roma escribiendo las 4 cartas y más la última de Timoteo en prisión. Y de ahí emprende el viaje a Roma, encarcelado ya, y llega a Roma. Pero eso seguramente que el próximo domingo veremos en detalle. En este tercer viaje también la iglesia de Malta, Puteoli y Roma son las que él crea, ¿no? Él ayuda a crear. ¿Cuáles fueron los premios por predicar el Evangelio? Él mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 11. Y eso que 2 Corintios fue escrita aproximadamente en el año 56. Así que le faltó toda la parte de cárceles que sufrió por predicar el Evangelio. Pero dice, 5 veces recibí 39 azotes. Estos azotes los recibió de parte de los judíos. Los judíos eran quienes daban 40 azotes menos 1. 3 veces azotados por vara, esto de parte de los romanos, 1 vez apedreado, 3 naufragios, 1 vez pasó noche y día en el mar, y también fue bajado del muro de Damasco en un canasto,
porque también en la ciudad de Damasco lo querían matar. Así que esos fueron los premios que Pablo obtuvo por predicar el Evangelio. ¿Sabe? Lo que más me llama la atención es la historia de conversión de Pablo. En el momento en que él va a Damasco queriendo que encarcelara a aquellos cristianos que vivían en Damasco. Y se le aparece Jesús mismo y le dice que iba a haber un cambio en su vida. Que a partir de ese momento del encuentro con Jesús va a haber un cambio. Y déjame decirte también, amigo, hermano, cuando vos conocés a Jesús, hay un cambio. Hay un cambio en tu vida. Hay un antes y un después. Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Yo tengo una historia muy simple. A veces cuando escucho aquellos testimonios de lo que Dios hizo en la vida de aquellos que fueron transformados completamente y totalmente, me impacta Nicky Cruz, por ejemplo. Me impacta cómo Dios transformó esa vida. Y me impacta muchos hermanos que cuentan su historia de vida y cómo Jesús los transformó. Y la mía es una historia demasiado simple. No tiene grandes transformaciones, pero ¿sabe qué? A través de este mensaje, el Señor también me habló y me dijo que esa historia simple es importante. Y es importante y la quiero compartir. Yo me convertí a eso de los 11 años. Y recuerdo perfectamente que era un domingo a la tarde. En la chacra donde vivíamos, nosotros teníamos una cancha de fútbol y yo siempre jugaba de titular, porque era el que tenía la pelota, entonces si no jugaba, no había pelota. Y ese domingo a la tarde, habitualmente jugábamos los domingos a la tarde, pero habíamos tenido una campaña evangelística en la iglesia, así que el dueño de la pelota no estaba para que los demás jugaran a la pelota. Recuerdo que llegué, era ya antes de anochecer, y yo me sentía como en el aire, liviano. Así que me acuerdo que agarré la pelota y yo solo en la cancha, porque estaba solo, empecé a correr de un arco al otro, porque estaba contento al haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y eso fue todo. Esa fue la historia simple de conversión de mi vida. Pero el Señor me dijo, tenés que contarla, pero más aún, tenés que decirle a la iglesia que fueron tus padres los que te encaminaron en mis caminos. Es cierto, yo tomé la decisión y a partir de ahí traté de nunca apartarme del camino. Pero mis padres fueron quienes me guiaron a conocer a Jesús. Así que yo les hablo en este momento a los padres presentes. Jesús quiere que si es importante Jesús para la vida del matrimonio, también lo tiene que ser para sus hijos. Y cada uno de sus hijos tiene que creer en Jesús porque ustedes lo encarrilan en sus caminos. Es cierto que hay algunos que por ahí no aceptan, rechazan, pero como padres necesitamos enfocar la prioridad para la vida nuestra y para la vida de nuestros hijos. Así que, mi amigo y mi hermano, enfocá
la visión en tus hijos para que conozcan a Cristo y el día de mañana puedan ser hijos de Dios, gozando de la paz, de la tranquilidad, de la bendición de la vida eterna y del perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Así que esa es mi historia. Cada uno tendrá su propia historia de conversión. Pero hermano, amigo, esa historia de conversión tiene que verse también reflejada en la vida de sus hijos, para que ellos también puedan ver y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Lo dije hace un rato, hay algunos que cuentan su historia de conversión y son transformados de tal manera que hasta a mí me causa envidia y digo, ¿por qué? Pero Dios me hizo ver de que aún en mi historia simple, Él estuvo presente en la vida de mis padres para guiarme en sus caminos. Y después, Pablo, que tuvo una historia única, una historia en donde de ser perseguidor de la iglesia, comienza a vivir su vida de tal manera que no hay lugar en el mundo donde él dejó de predicar la palabra. ¿Qué lecciones nos deja Pablo? En primer lugar, que el testimonio personal es irrefutable. Nadie puede negarte tu propia vivencia. Nadie puede decirte absolutamente nada respecto a tu vivencia personal con Jesús. Así que tu testimonio puede ser tu carta de presentación. Pablo la contaba y les decía a los que lo acusaban dentro del concilio, y les contó la historia de conversión de él. También cuando Agripa y Berenice los llamaron para que predicara la palabra, el rey Agripa y su esposa Berenice, él también la dijo, volvió a contar la misma historia, y esa historia no puede ser refutada de ninguna manera. Es más, en ese momento el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dice, por poco, por mucho, ojalá que Dios obre en tu vida para que realmente puedas conocer a Jesús. Hay palabras de gracia, de salvación, de fe, de reconciliación, de vida, de poder. Sabemos que como Pablo también va a haber rechazos, pero nunca debemos desanimarnos para predicar la palabra del Señor. Ahora, creer en Jesús, en primer lugar, es tener una nueva identidad, porque el Espíritu Santo está en mi vida, porque era una creación de Dios, pero desde el momento en que acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, soy hijo de Dios. Y hay un cambio de vida y de conducta, y tengo que anunciar esa verdad a los que todavía no lo conocen. La pregunta es, ¿puedo ser un misionero? Si tuviste un encuentro con Jesús, estás en comunión con el Espíritu Santo. Al aceptar a Jesús, yo recibo el Espíritu Santo. Y al tener comunión con el Espíritu Santo, puedo ser líder de la célula en mi barrio. Puedo levantar nuevos líderes de célula y consolidarlos en el liderazgo. ¿Sabe? Ese es el supermisionero que necesitamos en este tiempo en la iglesia. Misioneros del barrio, misioneros metidos dentro de la ciudad, para que en Posada se diga también estos cristianos que
hablan de Jesús a toda la ciudad. Candelaria, Garupá, Cerro Azul, la provincia de Misiones, el país. Han venido también aquí y me han hablado a mí. Así que sí, puedo ser un misionero, comenzando con ser líder de célula, formando nuevos líderes de célula y extendiendo el mensaje a otros dentro del barrio, dentro de la ciudad. Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice: por si fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Pablo había adoptado de tal manera el Evangelio que él tenía presente a cada iglesia que había fundado, pero también su celo fue tal que, como él dice, me enoja ver a aquellos hermanos que hacen pecar a otros. En los versículos siguientes dice: si algo puedo estar orgullosos, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús que merece ser siempre alabado. Y Él sabe que no estoy mintiendo en aquello que digo, que ora por cada iglesia y que se enoja. Así que, mi hermano, también en este momento te quiero decir, si tenés una célula, no tenés que dejar de orar por cada integrante de tu célula. Si no tenés líderes todavía, no dejes de orar para que haya líderes en tu célula y tu iglesia y tu célula pueda aumentar a otras células, porque tenés líderes capacitados para seguir avanzando. Así que mi hermano y mi amigo, si todavía no sos líder de célula, comenzá a ser un super misionero. Comenzá a desarrollar una célula en tu casa y vas a ver la bendición que es comenzar a ver almas que se conviertan al Evangelio. No hay nada más bueno y más lindo que justamente ver cuando personas que uno conoce son transformadas por el poder de Jesucristo. Nosotros simplemente somos instrumentos, como lo fue Pablo, un instrumento precioso para la extensión del Evangelio. Pero cada uno de nosotros puede ser también un misionero de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no sos cualquier cosa. No sos simplemente yo, Federico. No, yo soy Federico y el Espíritu Santo, representante de Jesús aquí en la tierra y en mi vida. Entonces no soy cualquier cosa. Y cada uno de nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa, sino somos instrumentos de Cristo para llevar el mensaje a aquellos que todavía no lo conocen. Esta es la mejor foto de posadas que pude recabar en internet. Y yo lo que hice fue tomar el capítulo 18 de Hechos, versículos 9 y 10, parafraseándolos. Ahí Jesús le dice a Pablo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño.
En Posadas, Garupá, Candelaria, Cerro Azul y alrededores hay mucha gente que me pertenece. Eso es lo que en esta tarde Dios nos está diciendo. Y ayúdeme a repetir estos dos versículos. Y si hay alguien que es de alguna otra localidad que no está incluida ahí, por favor, dígala. Pero leamos juntos Hechos 18, 9 al 10. Vamos, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En Posadas, Garupá, Candelaria, Cerro Azul y alrededores hay mucha gente que me pertenece. Hay gente que le pertenece a Jesús a nuestro alrededor y que todavía no ha recibido el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y está esperando que nosotros, como super héroes, ¿no? Super misioneros, avancemos a dejar el mensaje de Jesucristo en el lugar donde Él nos puso. Y yo quisiera en este momento no dejar pasar la oportunidad para preguntar a aquellos que están con nosotros por primera vez si todavía no recibieron a Jesús y si todavía no recibieron el poder del Espíritu Santo en sus vidas para que sean transformados. Este es el momento oportuno. Yo voy a invitar a la iglesia a orar, inclinando los rostros. Y quiero hablar a aquellos que están aquí por primera vez, por segunda, y decirles que cuando Jesús entra a tu vida y cuando Jesús entra a la vida de cualquiera hay un cambio tremendo, absoluto y total. Y si todavía no aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te invito a que lo hagas esta tarde. ¿Cómo? Orando, simplemente orando por fe. Yo te voy a invitar a hacer una oración. Decirle así: Señor Jesús, yo vengo a ti en esta tarde. Hasta ahora me mantuve lejos de ti. Hasta ahora no fui realmente alguien que estuvo cerca de ti, pero quiero cambiar en esta tarde. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y quiero que vivas en mí a través de tu Espíritu Santo. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero que perdones mis pecados y me des acceso a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con las cabezas así inclinadas, yo quisiera saber si hay alguien en esta tarde que tomó la decisión de pasar a ser alguien diferente, aceptando a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien que lo hizo, yo voy a pedir que en este momento esté levantando su mano porque quisiéramos orar por usted. Quisiéramos orar. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saben, yo le voy a pedir a todos aquellos que levantaron las manos, que estén pasando aquí adelante. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y queremos conocerlos un poquito más también. Por favor, pasen. Queremos orar por ustedes.
Excelente, varón. No te vas a arrepentir de la decisión que tomaste. Y si hay alguien más, por favor, venga. No se quede en su lugar. Saben, la mejor decisión que tomaron es esta, de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Al hacerlo, el Espíritu Santo está a partir de ahora en medio de ustedes y va a haber cambio y transformaciones en la vida. Va a haber cambios de tal manera que Dios se va a manifestar con poder en cada uno de ustedes y en la vida de sus familias, de sus trabajos, de sus hogares. Oremos, iglesia, levantemos la mano para bendecir a estos nuestros nuevos hermanos. Señor, yo te doy gracias por cada una de estas personas que en esta tarde te ha creído y ha creído que el Espíritu Santo está en sus vidas. Y Señor, manifiéstate de tal forma en ellos para que todo aquello que ellos necesiten, tú se lo estés dando en el nombre de Jesús. Yo cubro sus vidas en su entrada y su salida y los bendigo y declaro tu gracia sobre ellos, tu bendición sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Saben? Yo les voy a pedir todavía, ahí hay un estandarte a mi mano derecha. Queremos que si quieren dejarnos sus nombres y algún teléfono, nos podamos contactar para seguir bendiciéndoles, para seguir orando por ustedes. Por favor, 5 minutos les pedimos que estén pasando con esta dama que tiene el estandarte en su mano, simplemente para ofrecerles literatura y que nos dejen, si quieren, datos para estar contactándonos. Muchas gracias. Iglesia, tengo que confrontarte también a vos en esta tarde. ¿Le has permitido ya a Dios que te reveles quién eres en realidad? Yo soy Federico Coll, pero yo sé que Dios todavía tiene un propósito para mi vida, que no terminó de trabajar en mi vida, en la vida de mi matrimonio, en la iglesia, en todo lugar. Yo sé que hay algo más para mí que tiene preparado el Señor para mi vida. Pero yo también sé que Jesús tiene preparado algo mejor para vos también. Pablo creía que perseguir a la iglesia era el mejor bien que él podía estar haciendo hasta que se encontró con Jesús. Y déjame decirte en esta tarde, si tenés célula y sos líder de célula, es muy bueno. Si participás de una célula, es bueno. Si estás en algún ministerio, es bueno. Pero déjame decirte algo. Creo que no es todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene aún más. Dios tiene cosas nuevas para vos y para mí. Y por eso, si no le has permitido que Dios te revele quién eres en realidad,
Yo sé que hay super misioneros escondidos dentro de esta congregación. Yo sé que hay super misioneros que todavía no les ha sido revelado que ellos son eso. Y Dios tiene algo mejor para tu vida. Y quiere algo mejor para tu vida. Por eso en este momento, no delante de mí, no delante de la congregación, sino delante de Dios. Todos aquellos que quieren permitirle a Dios que le revele quiénes son en realidad, cuál es el fin por el cual fueron creados. Yo les pido que en este momento estén poniéndose de pie, pero hágalo delante del Señor, no delante de mí, no delante de la iglesia. Hágalo delante del Señor, porque el Señor tiene tarea por hacer para cada uno de ustedes y tiene que revelarles a cada uno de ustedes qué es el propósito, cuál es el propósito que Él tuvo al crearnos. Él tiene un propósito y quiere que nosotros cumplamos con ese propósito lo antes posible, porque hay gente que todavía no le aceptó, que todavía está esperando que nosotros le alcancemos el mensaje. En Misiones, en Corrientes, en la Argentina toda y en todo el mundo. Así que si decidiste preguntarle a Dios quién eres en realidad y cuál es el propósito, hagamos juntos esta oración. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta tarde aquí presentes. Y yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y darte gracias por ellos. Y Señor, ese propósito que tú tuviste para cada uno de nosotros, creándonos, que pueda cumplirse en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, manifiéstate de tal manera para que seamos, así como fue Pablo, supermisioneros, extendiendo el mensaje, en primer lugar, en mi barrio donde me pusiste, en el trabajo donde me desarrollo diariamente, y luego seguir extendiéndome, porque hay mucho pueblo que todavía no te conoce. Yo bendigo esta ciudad, bendigo Garupá, bendigo Candelaria, bendigo Cerro Azul, bendigo los alrededores, bendigo la provincia de Misiones, bendigo Argentina y declaro señorío de Jesús sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que en el nombre de Jesús podamos cumplir el propósito que Él tuvo al crearnos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, 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 aleluya.
canto, Señor, un himno de amor por tu fidelidad en mí. En brazos eternos me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una excelente y bendecida semana en el nombre de Jesús. Por siempre estás en mi vida, me sostienes.